5 del 11 al 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Repito el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El proceso de la madurez espiritual. Definitivamente el crecimiento es un proceso. Comienzo por decir eso. El crecimiento es un proceso. El crecimiento apunta hacia la madurez. Repito de nuevo. El crecimiento es un proceso. El crecimiento espiritual es un proceso, y ese crecimiento o ese proceso apunta hacia la madurez. La voluntad de Dios para todos nosotros. La voluntad de Dios para todos sus hijos. La voluntad de Dios para todos los que hemos sido salvados en Cristo es que crezcamos, nos desarrollemos y alcancemos la plena madurez en Cristo. Para tener más claridad, cuando hablamos de un proceso, estamos hablando de un evento o de un fenómeno que se da por fases o por etapas. Eso es un proceso, un evento, un hecho o un fenómeno que se cumple o se da por fases o por etapas. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando de pleno desarrollo. Eso es madurez. Alcanzar la madurez es alcanzar el pleno desarrollo. Entonces, si hablamos de madurez espiritual, estamos hablando del pleno desarrollo espiritual. Amén. Esa es la voluntad de Dios al salvarnos, madurarnos, hacernos crecer, hacerle crecer hasta que alcancemos el pleno desarrollo en Cristo Jesús. Amén. La voluntad de Dios es ver a todos sus hijos caminando, viviendo y sirviéndoles como adultos, como hombres y mujeres maduros en Cristo. Amén. Esa es su voluntad. Sin embargo, en este proceso corremos el riesgo de estancarnos. Corremos el riesgo
de dejar de crecer, de dejar de desarrollarnos y por consiguiente no alcanzar la madurez. Y nos quedamos espiritualmente como niños o como adolescentes o jóvenes. Cuando la voluntad de Dios es que alcancemos la adultez o el pleno desarrollo espiritual que se llama madurez. ¿Me está entendiendo? La madurez. Ahora, quiero mencionarle algunos términos que aparecen en la Escritura que tienen que ver precisamente con esta importante verdad que estamos enseñando en el día de hoy. Términos que están relacionados con el tema del proceso de la madurez espiritual. Y el primer término es precisamente maduro. Maduro. El otro término es perfecto. Perfecto. Y el tercer término es espiritual. Espiritual. Maduro, perfecto y espiritual. Esos tres términos aparecen en la Escritura y tienen que ver precisamente con el proceso del desarrollo espiritual. Hablar de maduro, hablar de perfecto, hablar de espiritual es hablar hacia dónde apunta el crecimiento espiritual. Entonces, maduro en el sentido de desarrollo pleno es lo mismo que decir madurez. Alcanzó la madurez. Alcanzó el nivel pleno de su desarrollo espiritual. Alcanzó la perfección espiritual que en esta vida es posible alcanzar. Pregunto, ¿quiere Dios que nosotros en esta vida cristiana seamos perfectos? ¿Quiere Dios que seamos perfectos? En el sentido de ser maduros, en el sentido de alcanzar la madurez, no en el sentido absoluto de no tener fallas, de no tener defectos, sino de alcanzar la plena madurez, el pleno desarrollo. Entonces estos términos están relacionados. Ahora aparecen en la Escritura otros términos que son lo opuesto a la madurez, que es, número uno, inmaduro. Inmaduro. Otro término, niño. Niño. Y otro término es carnal. Carnal. Entonces, inmaduro es lo opuesto a la madurez. Niño es lo opuesto a perfecto. Y carnal, que es lo opuesto a espiritual. Entonces, Dios quiere que usted esté maduro, perfecto, y que sea un hombre y una mujer espiritual. Amén. Repito, Dios quiere que alcancemos nuestra plena madurez, nuestra perfección, y que seamos hombres y mujeres espirituales. Amén. Ahora, para entrar en materia propiamente, hay por lo menos tres elementos que influyen en el proceso del desarrollo de la madurez. Tres elementos que influyen en el proceso de la madurez espiritual. Estos tres elementos se desprenden precisamente de este pasaje que leímos inicialmente. Y el primer elemento es
tiempo, diga tiempo. Diga, la madurez como proceso toma tiempo. De nuevo, la madurez como proceso toma tiempo. Dice Hebreos, versículo 5, versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, es decir, ya ha transcurrido suficiente tiempo para que ustedes sean unos maestros de la palabra. Ha transcurrido mucho tiempo para que ustedes ya sean maestros que estén enseñando y ayudando a otros. Diga gloria a Dios o diga ay, ay, ay. Entonces, la madurez espiritual, ¿qué toma? Tiempo. Ahora, el tiempo es indefinido en cuanto a cantidad: 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Lo cierto es que toma tiempo. La madurez, por ser un proceso, no ocurre inmediatamente, no ocurre mágicamente. La madurez no se decreta. Yo decreto que eres maduro. Yo decreto que alcanzaste la madurez. Yo decreto que alcanzaste el pleno desarrollo espiritual. Eso no se da así. Yo me declaro maduro, al menos que sea maduro en otro sentido, pero eso no se da así. Eso es como usted diga: yo por fe declaro que esos plátanos están maduros. Yo declaro por fe que esos tomates están maduros. Eso no es magia, eso no funciona así. Esos plátanos, esos tomates y todo eso tiene que desarrollarse y llegar a madurez mediante el proceso. Entonces, la madurez toma tiempo. Bueno, pastor, entonces no se justifica que yo siga siendo inmaduro, porque eso toma tiempo. Sí, pero ya por el tiempo que ha pasado es para que usted ya sea un maestro, es para que ya usted sea un adulto espiritual, es para que usted ya haya dejado de ser un niño. ¿Aló? O yuyuy, pero no sea diferente, porque la palabra al que le toca, le toca. Ya sí me salió una cantinflada, pero es verdad, aquí no se escapa nadie. ¿Verdad que nos veníamos feos ya de viejo con un chupón? Así es, haciendo puchero. Yo no voy más a esa iglesia. Yo no me cubrimos más en esa iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor me cae mal. ¿Y por qué te cae mal? Porque es feo. Pero el diablo. No voy más a esa iglesia porque la esposa del pastor me cae mal. ¿Y por qué te cae mal? Ay, porque es muy mona, así, así. Y eso hay que mi universo. Pero si su esposo, el pastor, es mi universo, y él se lo hace creer, ¿cuál es el problema? Allá como que le hace creer a usted su esposo. Aleluya, un aplauso al Señor. Y el que se queda feo o fea, pueden decirme que soy feo, pero yo creo que soy bonito, y si me ayudan, como dice el dicho, si el muchacho llora y lo pellizca, aguántese. ¿Qué le parece la enseñanza? Entonces la madurez toma tiempo. No, pastor, téngame paciencia. Yo creo, hermano, que en 50 años en el evangelio yo creo que usted me va a ver maduro. Yo creo que lo voy a ver en el cementerio. Yo sé, puedo repetir, sé que el tiempo que debe transcurrir es indefinido. Pero no crea, no
toma el mismo tiempo que se toma para el desarrollo físico y biológico. No, es menos tiempo. Es menos tiempo. Un creyente del Evangelio con 3, con 4, con 5 años, mire, ya es para estar desarrollado. Amén. Dando fruto, sirviendo del Señor, sirviendo a otros, manteniendo un testimonio de altura, siendo maestros de otros, consolando a otros y no esperando que todo el tiempo le estén consolando a él y pasándole la mano. Y es que nadie me entiende, y es que nadie me comprende. Y usted a quien entiende, y usted a quien comprende, y usted a quien ayuda, y usted a quien le da. Aleluya. Aleluya. Entonces lo primero es que toma. Entonces estos creyentes a los que escribió el autor de los Hebreos dijo: ya por el tiempo que ha pasado es para que ustedes ya sean maestros, pero siguen teniendo necesidad de leche espiritual y no de alimento sólido. Todavía hay que darle leche de pecho, todavía hay que darle nan, todavía hay que darle lechita de recién nacido, cuando ya es para que estén comiendo legumbres, ya es para que estén comiendo hortaliza, ya es para que estén comiendo carne, pollo, aleluya, carne, pollo, granos, mire, y todavía hay lechita, pescado. Mejor no sigo diciendo porque lo estoy atormentando. ¿Sí? Lo segundo que toma, el segundo elemento que influye en la madurez espiritual, y es el conocimiento, el crecer en conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento profundo de las Escrituras y en el conocimiento cada vez más profundo de Dios. Porque como mencionaba anteriormente, Dios es para conocerlo, Dios es para experimentarlo, a Dios hay que vivirlo. Pablo decía, tengo deseo de conocer a Cristo, cada día quiero conocer más a Cristo y ser como Él. El apóstol Pedro dijo: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el conocimiento es fundamental. Usted no puede crecer, usted no puede madurarse plenamente en Cristo si no crece en su conocimiento de Dios y en su conocimiento de la palabra de Dios. Usted no podrá saber cuándo le están metiendo gato por liebre con respecto a la palabra si no crece en su conocimiento. En Efesios capítulo 4, Pablo dice que una de las consecuencias de la falta de crecimiento es que podemos ser engañados por hombres que utilizan con astucia las artimañas del error, creando estratagemas, planes. Entonces el creyente que se queda niño no tiene el conocimiento de las Escrituras para discernir si algo es conforme a la verdad o si está alejada de la verdad, si es alguien que te está manipulando la palabra para enseñarte algo, te tuerce las Escrituras y le da el giro que él quiere. Para eso se necesita ¿qué? ¿Qué se necesita? Conocimiento. Entonces el conocimiento es determinante para la madurez o el desarrollo espiritual. Dale un aplauso a Cristo.
Porque dice, debiendo ser ya maestros. ¿Cómo se puede ser maestro si no se tiene la capacidad de enseñar? Para ser maestro se debe tener conocimiento, ¿sí o no? Conocimiento de la materia, conocimiento de lo que se va a enseñar. Entonces está diciendo, ya por el tiempo ustedes es para tener el conocimiento necesario para que los haga unos maestros. Pablo le dice a Timoteo, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, porque tuviste a una mamá y a una abuela que hicieron ese maravilloso trabajo. ¿Aló? Tomaron en serio el consejo de Proverbios cuando dice, instruye al niño en su camino. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Vean, sea perfecto, allí perfecto es maduro, sea perfecto, enteramente, completamente preparado para toda buena obra. Entonces, la herramienta fundamental que usa Dios, que usa el Espíritu Santo y que Dios nos dejó a los maestros de la iglesia para desarrollar a los creyentes es la palabra, es la escritura. Y luego un consejo gratis. Sobre todo, oiga y tome en serio el consejo y la enseñanza de su pastor. Yo no estoy en contra de oír predicadores, maestros y enseñadores de las redes sociales. No estoy en contra porque yo mismo procuro hacerlo por allí. Pero debe mayor peso y mayor importancia a lo que su pastor le enseña y le predica para la gloria de Dios y edificación de su vida. Esto es importante decirlo. Estaba repasando ayer un escrito de la Asociación Billy Graham que decía, no deje de congregarse, no deje de asistir a la iglesia por quedarse oyendo predicadores en su casa. Y esto de la pandemia, esto de la cuarentena, ha sido para eso un arma de doble filo. Hay creyentes de las iglesias que están más influenciados por otros que por sus propios pastores y maestros. Ahí le dejo eso. Porque Dios establece en la congregación a los pastores y a los maestros que están para enseñarnos, que están para instruirnos, que están para ayudarnos. Yo estaba anoche pensando en seguir trabajando en mi canal de YouTube. Y una de las cosas que pensaba decir y que pienso decir es que mi canal no existe para sustituir ninguna congregación ni para sustituir al pastor de ninguna congregación, sino como un aporte, como una herramienta de ayuda. Es más, pensé en mi mente, es más, ni siquiera me gustaría hacer transmisiones en vivo, cultos en vivo,
Servicios en vivo, porque repito, tiende a ser un arma de doble filo, sobre todo cuando estemos en la normalidad, cuando estemos libres para ya congregarnos todos, porque entonces mucha gente no, yo prefiero al pastor Carluna, yo prefiero al pastor Héctor, yo prefiero a la pastora Yesenia, yo prefiero al pastor X, mejor me quedo en mi casa y me conecto con ellos con su culto en vivo. ¿Aló? Por eso les digo, arma de doble filo. Nunca habrá sustituto para la congregación física. Nunca habrá sustituto para ese pastor que directo y en vivo, peso to peso, face to face, cara a cara, te enseña y te habla la palabra. Dar un aplauso a Cristo. ¿Tiene esto que ver con madurez? ¿Aló? ¿Tiene que ver con madurez? Vamos al tercer elemento, y con esto voy a terminar hoy, para que usted quede con el gustico de seguir oyendo. Vamos con el tercer elemento que influye en el proceso de la madurez espiritual, y es la experiencia. La experiencia. Entonces, la madurez espiritual necesita experiencias. La madurez espiritual se tiene con experiencias, experimentando a Dios. La experiencia de la relación con otros creyentes, con otros hermanos. La experiencia de la relación con la congregación. La experiencia de persona a persona. La experiencia de vivir tantas cosas, tantas situaciones, que es lo que nos va a llevar a la madurez. El apóstol Pablo dijo: por todo y en todo he sido enseñado, así como tener hambre, así como estar saciado. Por todo y en todo he sido enseñado. He pasado por diferentes tipos de experiencias. Hebreos, donde leímos, dice que los que alcanzan madurez son aquellos que por el ejercicio de la fe, la práctica de lo aprendido, es lo que les permite tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Se entendió? Entonces la madurez necesita de experiencia. La fe hay que vivirla. La fe se tiene que experimentar. La fe es como los músculos, solo con el ejercicio se desarrollan. Quedó bueno. La fe es como los músculos, solo con el ejercicio se desarrolla. ¿Por qué es una cula así que parece una mole? Bueno, aparte que come bastante, es porque también hizo mucho ejercicio, ¿verdad que sí? Entonces, igual que yo, mire cómo estoy, que me parezco a la roca, a una roquita, porque hice ejercicio. Entonces, la fe se desarrolla, la madurez se alcanza por experiencia, por experiencia de fe. Entonces, Dios nos va a permitir pasar, hermana Gloria, por muchas experiencias buenas, experiencias gratas. Usted va a ver por experiencias conmigo que va a decir: ay, mi pastor es tan lindo, mi pastor es tan chévere, mi pastor es tan gracioso. Pero Dios le va a hacer mil momentos conmigo y decir: ese pastor ya no me parece tan lindo ni tan gracioso. Pero entonces dice: pero es mi pastor. Y como entendí que la madurez no es perfección absoluta, como entendí que la madurez no es tener defectos, porque esto es importante entenderlo. El pastor habla de ser perfecto, de ser maduro, de pleno desarrollo, pero él todavía tiene su detalle. Él tiene algo en su personalidad que a veces no me cae bien.
Es que esto no tiene que ver con perfección absoluta. Esto lo vamos a dejar para la próxima semana. To be continued. Entonces, la madurez espiritual como proceso conlleva experiencias, roces, diferencias, choques, controversias, pruebas. Dios va a hacer que te sientas solo. Dios va a hacerte sentir muchas veces, te va a permitir vivir cosas para llevarte a la humildad, para que aprendas a respetar a otros, para que aprendas a tolerar a otros, para que aprendas a tragarte el orgullo y perdonar, para que aprendas a tragarte la ofensa y perdonar. ¿Ah? La sujeción, que tiene que ver con el respeto y el reconocimiento de la autoridad que Dios te pone, que no siempre es que vas a estar de acuerdo con lo que la autoridad decide, pero aunque no estés de acuerdo, tú tienes que respetar porque Él es tu autoridad. Para eso se necesita madurez. ¿Le gustó el texto? ¿Quieren que lo sigamos? Pues no se lo pierda el próximo domingo, porque esta historia continúa.